Hola niños y niñas, ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes en una sesión más de Educando TV. Soy la maestra María y el día de hoy vamos a hablar sobre textos también expositivos, pero que tienen un nombre especial. Se llaman textos de divulgación científica. Pero para eso quiero explicarles, darles una introducción a este tema. En la sesión anterior hablamos de los textos expositivos. Hablamos de los textos expositivos y les comentaba una serie de características que se presentan en ellos. Estos textos expositivos encontramos que tienen dos tipos. Hay dos tipos de textos expositivos. El texto de divulgación científica y el texto de especializado, más bien. Quiero que observen bien. Entonces, los textos expositivos pueden ser de dos tipos. Pueden ser los de divulgación científica y pueden ser los especializados. Entre estos dos tipos de textos encontramos grandes diferencias. El de divulgación científica es un poquito más breve, el especializado es más amplio. El de divulgación científica puede ser leído por cualquier persona, el especializado no. El especializado requiere que la persona que lo vaya a abordar tenga una base de conocimientos. Entonces, entre estas diferencias hay otras, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en aprender muy bien qué es un texto de divulgación científica, cuáles son sus características principales, cuál es su función y en dónde podemos encontrarlos. Porque posteriormente nosotros vamos a elaborar un texto de divulgación científica, que es un texto expositivo y comparte las mismas características. Pero es un poquito especial y ahorita vamos a conocer por qué. Para que a ustedes les quede claro qué es un texto de divulgación científica, yo les traje dos. El que vamos a leer y el que quiero que nos enfoquemos es en este, que fue tomado de la revista De Veras. Es una revista para niños de ciencia que está en internet y que fue creada por el gobierno del Estado de México. Entonces, esta revista es muy interesante porque está construida por niños que se dedican a investigar. Entonces, la referencia bibliográfica es De Veras, año 5, número 25, octubre, diciembre del año 2014. Esta es la referencia de dónde tomamos este texto de divulgación científica. Quiero que lo lean conmigo y juntos vayamos descubriendo cuáles son las características de este tipo de trabajo. Dice así: El ojo curioso. Es una sección de la revista. ¿Te pareces a tu abuelo? ¿Quién lo escribió? Salvador Espino y Sosa. Una de las grandes preguntas que se han hecho los científicos ha sido la forma en que se transmiten las características físicas y biológicas de generación en generación en todos los organismos. Pregunta que probablemente también tú te has hecho cuando te diste cuenta que te pareces a tus papás y abuelos, pero no a familiares de tus amigos o compañeros de la escuela. La explicación es sencilla. La forma en la que tú tienes el color de cabello que tu mamá es mediante la herencia, la cual pasa de padres a hijos. ¿Y cómo sucede? Esta pregunta la respondió un monje austriaco llamado Gregor Mendel, quien se dedicaba a hacer experimentos con chícharos.
El experimento de Mendel fue muy simple. Polinizó plantas de chícharos de diferentes características y observaba cómo se transmitían a su descendencia, es decir, a los chícharos hijos. Polinizar es el proceso en el que a través de diferentes canales el polen de una planta viaja a otra para reproducirse entre sí. Sorpréndete. El color de tus ojos es determinado siempre por un gen. Por ejemplo, los ojos pueden ser cafés o azules. No obstante, para el caso que te quiero mostrar, el gen de ojos café es predominante. O sea, le gana el gen de ojos color azul. Si se casara un papá que tenga ojos color café con una mamá que tenga unos ojos azules, pasará lo siguiente. Si observas con atención, te darás cuenta que el papá con 2 genes para ojos cafés pasó a cada uno de sus hijos uno de sus genes. La mamá con 2 genes para ojos azules hizo lo mismo. Pero como el gen de ojos café es dominante, todos los hijos tuvieron ojos color café. Pero, ¿qué pasaría si se casaran los hijos de 2 familias de estas mismas características genéticas? Fíjate en la imagen de la derecha y sorpréndete. ¡Qué interesante! Los hijos de 2 papás con ojos cafés pueden tener los ojos de este mismo color o azul. Esto es por la ley de probabilidades. Uno de ellos heredará el gen para ojos azules de cada uno de sus padres. Por eso los niños se parecen a los abuelos. Así como en el caso de los ojos, existen muchas más formas en las que se transmite la herencia. Te invito a que investigues más y descifres por qué te pareces a tus abuelos. Cuéntanos tu historia genética. Esto, niños, que acabamos de leer, es un texto de divulgación científica. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que lo hacen diferente a los demás textos expositivos, como son los especializados. Ya les decía yo, utiliza un lenguaje coloquial, no formal. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza palabras que pueden ser entendidas por todos nosotros, que no requerimos de estudiar nada o no requerimos de saber nada antes de poder leer este texto. Por eso este tipo de textos los encontramos en revistas de divulgación científica, ¿sí? En el puesto de periódicos ustedes pueden encontrar revistas de divulgación científica para niños donde se encuentran este tipo de textos. Estos tipos de textos también son breves, fíjense, son imprecisos, interesantes, concretos, utilizan recursos gráficos, visuales, no verbales, visuales, como lo que podemos ver acá. Acá nos muestran un esquema, niños. Pueden ustedes darse cuenta que nos muestran, por ejemplo, dice aquí, un padre con ojos cafés, una madre con ojos azules, y luego utilizan flechas para mostrarnos que todos los hijos van a salir con ojos cafés. ¿Por qué? Porque dice el texto que el gen de ojos cafés es dominante sobre el gen de ojos azules. Pero ¿qué pasaría? Dice, si uno de estos hijos se casa con una persona que descienda de las mismas o que tenga las características que se presentan también en su familia, es decir, que su papá y su mamá también uno haya tenido ojos azules y otros café. ¿Qué va a suceder? Que uno de sus hijos, aunque ellos dos tengan ojos cafés, va a salir con ojos azules. Por la ley, dice allá, de la probabilidad. Entonces es por eso que los nietos se parecen a los abuelos. Y acá utiliza 2 esquemas para poderlo explicar. Esto, niños, es un recurso gráfico. Esto es un recurso gráfico. El hecho de que este texto tenga todo este color,
que tenga acá azul, que tenga violeta, verde fuerte, verde suave, que el nombre de la sección esté con otro color. Acá podamos ver como la simulación de una chincheta, ¿sí? Como que pegaron ahí el cartel. Esto es es un recurso gráfico. Esto es para atraer la atención de quien está leyendo este tipo de textos. Entonces, si hacemos un artículo de divulgación científica, debemos tener cuidado de que tenga estos recursos. Aquí muestra hasta un dibujo de una niña que está haciendo el papel de una doctora especializada en genética para poder explicar. Entonces, quiero que les quede claro que este tipo de textos utiliza recursos gráficos para llamar la atención del lector, que es un texto no tan elaborado con tantos tecnicismos porque va a ser leído por todo tipo de personas. Entonces, de aquí deducimos que está dirigido a todo tipo de persona, a toda la comunidad, ¿sí? Sea científica o no sea científica. Otra de sus características es también que atrás de este texto de divulgación científica hay una investigación. No porque tenga estas características o esté en una revista, no va a tener esa seriedad. Responde a una investigación. De este lado les traje otro texto de divulgación científica, también muy pequeño, que aunque ustedes no lo puedan observar muy bien, lo que me interesa que rescatemos de acá es que agrega un mapa. Los textos de divulgación científica se auxilian de mapas, se auxilian de gráficas de barras, de gráficas circulares, de tablas de contenido, de esquemas como los que podemos ver acá, de ilustraciones y de fotografías. Entonces, de todo eso está compuesto un texto de divulgación científica. Por ejemplo, en esta revista encontré un texto sobre los delfines y veo que tiene imágenes de delfines, ¿sí? Es un texto también de divulgación científica y como les dije hace un momento, utilizan diferentes colores para presentar la información. Incluso el título de este texto está con letras atractivas, dice Mundo Salvaje, Pingüinos. Entonces, estos son recursos gráficos que hay en un texto, en un artículo de divulgación científica. ¿Y quién puede escribirlo? No tiene que ser necesariamente un científico, puede ser cualquier persona que haga una investigación documental, que lea, que seleccione información y que la presente de esta manera. Lo que sí es muy importante es que no inventemos nada, no maquillemos nada, porque responde a las características del texto expositivo. Tiene que ser objetivo, tiene que ser real lo que estamos presentando. Bueno, entonces ya con todo lo que platicamos, quiero que juntos vayamos elaborando como la síntesis de esto, de las características del texto de divulgación científica. Pero antes quiero hacer referencia, porque no se me debe olvidar, que también este texto también fue extraído de la revista De Veras, que es una revista de ciencia para niños y que se encuentra digitalizada, es decir, la podemos encontrar en internet. Y también me parece muy importante rescatar de acá lo que están en estos dos recuadros, porque es importante y tiene relación con este tema. Ustedes alguna vez, o algunos de sus familiares a lo mejor se han preguntado, ¿por qué será que nosotros, los mexicanos, tenemos como por ahí un problema de salud, una enfermedad que se nos presenta mucho que se llama diabetes? Esto tiene que ver con nuestra genética también. Voy a leerles un poquito de este texto y ya luego vamos a cerrar con el mapa o el cuadro sinóptico que recoja las características de los artículos de divulgación científica. Dice así:
Todo el tiempo en tu casa te recuerdan la importancia de comer frutas y verduras. Tal vez esto te suene a disco rayado, pero estos recordatorios tienen una excelente razón. Cuando ingieres estos alimentos, estás cuidando y nutriendo tu organismo. En esta ocasión te contaré de un tema que pocos niños y pocos adultos conocen. La importancia genética de consumir verduras de hoja verde. ¿La conoces? Cuando acompañas a tus papás al mercado a comprar verduras, probablemente te has dado cuenta que existen muchos tipos de verduras. Jitomate, cebolla, chayote, calabaza y muchos más. Pero también te encuentras con las verduras de hoja verde. ¿Y por qué es tan importante comer este tipo de verdura? Vamos por partes. Déjame decirte que los mexicanos, aquí va lo importante, tenemos un gen un poco diferente que hace que necesitemos de ácido fólico en mayor cantidad que otras poblaciones del mundo. El ácido fólico es una vitamina que proviene de la familia de los folatos y también se le conoce como vitamina B9. Esta sustancia es muy importante ya que participa en el crecimiento y reproducción de las células. Cuando tú comes las verduras en hoja verde, estás tomando alto contenido de esta vitamina y así puedes crecer más fuerte y más sano. Ahora que sabes sobre los beneficios de estos alimentos, la próxima ocasión que vayas al mercado, recuerda a tu mamá comprar alguna de estas verduras para que te haga una deliciosa ensalada. La pequeña diferencia consiste en que en nuestra población se necesita comer más verduras de hoja verde por su alto contenido en ácido fólico, debido a una, fíjense bien acá, variación genética denominada polimorfismo, que biológicamente nos caracteriza como mexicanos. Entonces nosotros, todos los mexicanos, tenemos esa variación genética que se llama polimorfismo y que hace que necesitemos más ácido fólico que las demás poblaciones del mundo. Por lo que si nosotros no lo consumimos, entonces empieza esa deficiencia y empiezan a surgir otro tipo de enfermedades. Así que recuerden comprar, dice acá, verduras de hoja verde. Y acá nos ponen el dibujo para que nos quede claro. Y nos ponen el mapa de la República Mexicana porque dice que esta variación genética solo se presenta en nosotros los mexicanos. Entonces, estos recursos gráficos tienen relación con el tema que estamos hablando. Ahora sí, con todo esto, niños, vamos a elaborar nuestro cuadro sinóptico que presenta cuáles son las características que tienen los textos de divulgación científica. Lo voy a anotar acá. ¿O qué les parece? Voy a quitar esto para que quede un espacio todavía más amplio, porque son muchas características. Entonces voy a quitarlo para poder tener más amplitud a la hora de escribir. Artículos de divulgación científica. Este es nuestro tema de hoy y el objetivo es que conozcamos cuáles son sus características. Vamos a hacer un cuadro sinóptico, que también es un gráfico que sintetiza mucha información. Vamos entonces a explicar qué son y cuáles son sus características. Lo primero, ¿qué son? Pues es un texto. Son textos expositivos. Ayer ya vimos cuáles son las características de los textos expositivos. ¿Lo recuerdan? En la clase anterior, en la sesión anterior, lo trabajamos. ¿Cómo es su lenguaje? Lógicamente que su lenguaje, el lenguaje es, les decía yo, coloquial. ¿Qué significa coloquial? Significa que tiene que ser entendido para todo tipo de población.
Otra característica es que va dirigido, se dirige a toda la población. A toda la población. Voy a ponerle a estas características algo que vaya separándolas, como que nos vaya explicando que esta es una, esta es otra. Vamos a remarcar acá la E. Es muy importante que lo ordenemos, que lo separemos para que no se confunda, ¿sí? Se dirige a toda la población. Otra característica más es que utiliza recursos gráficos. Utiliza recursos gráficos. Gráficos lleva acento. Utiliza recursos gráficos. También podríamos decir que es un tipo de texto que encontramos en periódicos y en revistas, porque también en los periódicos hay textos, hay artículos de divulgación científica. Entonces, los encontramos en revistas y periódicos. Periódicos. ¿Sí? Es otra de sus características. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Que es objetivo, es preciso, es concreto. Es objetivo, es decir, que no se está inventando nada. Preciso significa que habla de lo que es principal, no aborda otras cosas, se va a lo principal. Y por lo tanto es concreto. ¿Qué otra característica podríamos mencionar de lo que acabamos de ver? Es muy importante también escribir acá que tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Su estructura se presenta con una introducción, le sigue el desarrollo del tema y cierra con una conclusión. Entonces, estas son las características más importantes del texto, el artículo de divulgación científica. Y su función es divulgar ciencia. Esa es su función, divulgar ciencia. ¿Qué significa divulgar? Dar a conocer descubrimientos científicos interesantes para todos. Entonces, ahora sí, vamos a repetir. Vamos a volver a leer nuestro cuadro sinóptico para que se nos quede comprendido el tema. Dice así, artículos de divulgación científica. ¿Qué son? Son textos expositivos, utilizan un lenguaje coloquial, es decir, comprensible para toda la comunidad, se dirige a toda la población, utiliza recursos gráficos como los que vimos acá. Los encontramos en periódicos, en revistas. Es objetivo, preciso y concreto. Son objetivos, son precisos, son concretos, van y explican el tema brevemente. No se van hacia otros lados, no explican, no dan más información que la necesaria para que se entienda el tema. Se presenta con una introducción, un desarrollo del tema y cierra con una conclusión. Y su objetivo, su función es divulgar ciencia, dar a conocer la ciencia a toda la población, sobre todo de temas que sean interesantes para la comunidad. De esa manera hemos abordado el tema de artículos de divulgación científica porque vamos a elaborar uno en la siguiente sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes, yo soy la maestra María y espero contar con su presencia en las demás clases. Hasta luego.